Creo que va en silencio. Ramiro H., yo no oigo nada. Sí, doctor Henry Acosta, ya vamos a comenzar. Estamos esperando unos minuticos al doctor Martínez. Buenas tardes a todas y a todos de parte de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, seccional Universidad de Antioquia. Igualmente, cálido y fraternal saludo desde la Red Colombiana de Profes Universitarios. Estamos organizando este importante foro en los ya más de 5 años de estos acuerdos de paz, y si hablamos del proceso de paz, estamos hablando desde septiembre de 2011. Desde la Asociación Sindical de Profesores Universitarios siempre hemos tenido una especial preocupación por la paz, por la mejora en las condiciones de vida de los colombianos y las colombianas, y obviamente la paz y los derechos humanos es una de nuestras tareas, de nuestras luchas. Hoy nos acompañan Julián Gallo Cubillo, congresista. Igualmente nos acompaña Henry Acosta Patiño, el hombre de clave en el proceso de paz. Nos acompaña también la doctora Ángela Caro, abogada, secretaria técnica del CIVISI. Y también estamos esperando al doctor Diego Martínez, no sé si ya llegaría el doctor Diego Martínez, abogado asesor del proceso de paz. Vamos entonces a iniciar. Recordemos que la metodología, acaba de llegar el doctor Diego Martínez. Cálido saludo, doctor Diego Martínez, bienvenido. Ramiro, Carlos, Henry, Ángela y Carlos Andrés Ortiz. Buenas tardes. Muy agradecido, doctor. Bueno, vamos a comenzar. La idea es que sean ponencias de 20, 25 minutos máximo, y empezamos con el doctor Henry Acosta Patiño. Al final de las intervenciones tendremos las preguntas. Doctor Henry, tiene la palabra. Ah, yo no sabía que era que había que hacer un discurso. Yo creí que usted preguntaba. Bueno. Bueno, sí, ya se cumplieron 5 años y puchito de la firma del acuerdo en Cartagena. Aquel que Timo se asustó porque creyó que los bombardeos le iban a aterrizar ahí. Yo quiero referirme a algo que siempre me refiero cuando me preguntan cómo va la implementación del acuerdo final. Y yo quiero decir esto, repetirlo. En junio 18 del año 2018 me reuní por última vez con el doctor Juan Manuel Santos, por última vez como presidente y última vez como nunca más lo volví a ver. Incluso no tengo teléfono de él. Nunca me volvió a llamar y yo no tengo teléfono. Bueno, me reuní en junio 18 del año 2018 para despedirme y le dije, presidente Santos, del acuerdo final, lo más importante, en mi opinión, y en esa época de la misión de las Naciones Unidas, era y sigue siendo, en mi opinión, la reincorporación de los más de 13.000 excombatientes. Le dije, presidente Santos, hay que hacerlo. Hay que darle la tierra y se tienen que reincorporar, se deben reincorporar junto con los campesinos o los afros o los indígenas que estaban alrededor de los sitios donde ellos actuaban en la guerra, porque no se pueden reincorporar aislados, porque sería una bofetada a las masas rurales
porque sería, ustedes lucharon, era para ustedes que les vaya bien y nosotros nos seguimos odiando. Y hay que darles tierra, pero tierra ya sea en posesión o en propiedad, y a través de como una cooperativa. Yo recuerdo que Carlos Antonio nos reunimos, no sé si te acuerdas, Carlos Antonio, aquella vez en un restaurante como al frente del Hotel Tequendama. Y yo le decía al presidente Santos, hay que organizar una cooperativa nacional de reincorporados. Y me dijo el presidente Santos, Henry, a mí lo más importante que yo buscaba era que firmaran el acuerdo final y entregaran las armas. Eso ya cumplió, ya que la reincorporación, que lo haga el que me suceda a mí. El presidente, no puede ser. Entonces dijo, ¿por qué no llamamos a Miguel Samper? Miguel Samper, hijo de Ernesto Samper Pizano, era en ese momento el director de la Agencia Nacional de Tierras. Lo llamó delante de mí, lo puso el teléfono, que lo lleváramos los dos por un teléfono fijo. Y le dije, Miguel, ¿ustedes tienen tierras? Y me dijo, sí, Henry. Es decir, él estaba hablando para el presidente Santos y para mí. El presidente Santos tenía el teléfono ahí, yo lo oíamos ambos. Y le dije, ¿dónde hay tierras? Y me dijo, le dije yo, Miguel, hay tierras en Nariño, en el Cauca, del Estado, pues, disponibles para la incorporación en el Nariño, en el Cauca, en el Valle, en el Quindío, Risaralda, Caldas, Chocó, Antioquia, Tolima, Huila. Dijo, no, Henry. Las tierras de nosotros para eso están, la mayoría están en Bichada, Guainía, Guaviare. Allá, pues, se pueden llevar. Le dije, no, ¿cómo se van a llevar columnas, frentes, bloques móviles hasta por allá, aislados, no solamente aislados en peligro, sino aislados de las comunidades donde estuvieron luchando? No, eso no es posible. Me dijo Miguel Samper, Henry. Lo otro es que se pudieran comprar, pero para que el Estado compre tierras se necesitan, usted no se imagina los requisitos. Si aparece por ahí algún puntico en la escritura de que una parte de esa tierra fue posesión, todavía no es propiedad, así sea una hectárea de 200 hectáreas, eso hay que subsanar todo eso, poderlo comprar. Entonces, la comunicación quedó ahí. Dije, bueno, Miguel, gracias. Es decir, la reincorporación no se hizo. No se hizo. Yo por ahí oí la semana pasada una declaraciones que hizo, no me acuerdo el nombre, tiene un apellido como extranjero, el director de la ARN, la agencia de antes se llamaba reinserción equivocadamente, ahora como que ya llama reincorporación. Se dijo que se habían reincorporado 12.000 excombatientes, y que al contrario de lo que decía Henry Acosta, no era cierto que hubieran 2.500 en la segunda Marquetalia y 2.500 con Mordisco y Gentil, entonces que eran 5.000, que yo estaba diciendo entonces que a dónde aparecían, si él había reincorporado ya 12.000. Entonces, una entrevista que me hizo alguien de un periodista de Armenia. Entonces yo llamé al periodista después de que leí la entrevista de la ARN y le dije, ahora resulta que Uribe decía que eran muy poquitos, que ya los había acabado a todos. Y ahora que es del Centro Democrático, dice que ha reincorporado 12.000. Es decir, Uribe lo acabó y lo resucitó para reincorporarlos. Entonces los que están allá con Iván Márquez y con el Paisa Oscar y Romay y todo eso, los están con Mordisco Gentil, que aparecieron de dónde. Entonces, el tema de la reincorporación, en mi opinión, Carlos Antonio y todos, Diego y todos, es, en mi opinión, lo más importante del acuerdo final. Es decir, la JEP está apenas empezando a funcionar. Recuerden que la JEP tiene una vida jurídica de 15 años con posibilidades de que la tenga de 20. Ahí están pidiendo que la Comisión de la Verdad se amplíe 6 o 8 meses más. Esa ya legalmente terminó su vida útil, o la termina este año. Entonces, es como lo único que está
funcionando, pero pues siempre el temor de que la JEP, este gobierno o el próximo, la terminen con una acto legislativo, yo no sé qué. Yo quería como reflexionar acerca de la reincorporación porque eh, el tema de no reincorporar a los combatientes es, en mi opinión, eh, es vital, es vital. Eso es, mis queridos compañeros y compañeras de foro, el foro de la Asociación Sindical de Profesores de la Universidad de Antioquia. Listo, Ramiro. Bueno, nuestro, perdón, a Henry Acosta, como siempre, su papel tan importante en el proceso de paz, como siempre, un luchador por la paz, por la justicia social en Colombia, todo nuestro reconocimiento, nuestro aprecio. Muchas gracias, Henry, y al final del foro tendremos las preguntas. El compañero Julián Gallo Cubillo, doctor Cubillos, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Agradecerle a la Asociación Sindical de Profesores de Antioquia, a la Red Colombiana de Profesores Universitarios, la invitación a este importante intercambio acerca de los 5 años del acuerdo. Igualmente, pues nuestro saludo y agradecimiento a los demás presentes, tanto aquí en la plataforma como aquellos que estarán viendo este evento por otros medios. Yo quiero iniciar mi reflexión señalando un poco cómo entendimos desde la FARC-EP en ese momento el tema de la solución política, para adentrarme un poco después en lo que ha sido este camino de los primeros 5 años de la implementación. Nosotros, desde cuando iniciamos el primer proceso de conversaciones con el Estado colombiano en la década de los 80, exactamente en febrero de 1983, en el gobierno de Belisario Betancur, siempre ligamos la posibilidad de la solución del conflicto social y armado en nuestro país a las causas estructurales que originaron el conflicto. Es decir, el conflicto no va a desaparecer simplemente porque la insurgencia haga dejación de las armas, como comentaba Henry, que fue la aseveración de Juan Manuel Santos, que la aspiración de él como presidente, y seguramente recogiendo el sentir y las aspiraciones de lo que ha sido la élite económica y política que ha gobernado históricamente a Colombia, el problema para ellos de la paz no es el problema de los conflictos, las desigualdades sociales, la existencia del régimen político antidemocrático que recurre al terrorismo de Estado para mantenerse, sino es el problema de la expresión de resistencia que se ha dado a lo largo de la historia en Colombia. Entonces nosotros siempre hemos estado convencidos que la solución política solamente será posible consolidarla en la medida en que la sociedad colombiana pueda superar esas causas estructurales que tienen que ver, en primer lugar, con el carácter del régimen político. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque ¿qué es lo que hace, por ejemplo? Que sociedades con los mismos niveles de desigualdad social, de marginamiento económico, de pobreza, de miseria, no tengan la existencia de un fenómeno de alzamiento y de resistencia armada aquí en el barrio, digamos, en América Latina o en otras partes del mundo. Eso lo que nos indica es que no es solamente la pobreza la que genera, digamos, las condiciones de ese alzamiento y de la prolongación de ese conflicto armado, es más bien esas circunstancias, pero fundamental la existencia de un régimen político antidemocrático, profundamente excluyente y sobre todo que ha recurrido históricamente a la violencia para mantener los privilegios de la clase que nos ha mal gobernado desde
propio inicio de nosotros como nación, una vez concluida la gesta de independencia. Es el fenómeno, y por eso hay que adentrarse en cómo superamos ese régimen político, que obviamente es el que a su vez ha generado y el que garantiza la existencia de una sociedad que al día de hoy podemos estar siendo la cuarta, quinta sociedad más desigual del mundo, con el deshonroso puesto, por ejemplo, de ser el primer país en concentración de la propiedad de la tierra. Entonces decíamos nosotros, es posible encontrarle la solución política a este conflicto en la medida en que nos adentremos en ese problema. Por eso, si ustedes hacen un análisis de los diversos capítulos de las conversaciones de paz, y aquí estoy introduciendo una tesis que me parece a mí que es importantísimo para entender también el tema del acuerdo de paz, y es que por lo general se habla de distintos procesos de paz, que el proceso de la Uribe, que el proceso de Caracas y Tlaxcala, que el proceso del Caguán, que el proceso de La Habana. Metodológicamente yo considero que es un error de aquellos que se han dedicado a estudiar estos temas, porque se habla de esos procesos de paz como si fueran algo inconexo, separado. Si el conflicto ha sido uno solo, se ha prolongado y se prolongó por más de 50 años, los intentos de superación son capítulos de ese larguísimo proceso de conversaciones que se prolongó. Estoy hablando que desde el año 83 se inició, y si damos por sentado que se superó en el 2016, por lo menos se firmó el acuerdo, abarcamos un ámbito de 33 años de conversaciones interrumpidas por ciclos de guerra, pero es el mismo conflicto. Y esto lo señalo, ¿por qué? Porque si hacemos la comparación entre las agendas de lo que fueron los diálogos de la Uribe, los de Caracas y Tlaxcala, la agenda del Caguán y finalmente la agenda de La Habana, vamos a encontrar que en ellas siempre nosotros recurrentemente estuvimos planteando superar de alguna forma los conflictos. Y otro elemento que es muy importante tenerlo en cuenta en ese ejercicio comparativo de las agendas, y es que las agendas son más o menos acotadas en la medida en que en ellas se refleja de alguna manera la correlación de fuerzas que existía en ese momento en que se pactaron esas agendas en el campo de batalla. Dicho esto, entonces podemos entrar ya a analizar que esa última agenda, que es la que permite llegar al acuerdo y en la cual hay que decir jugó un papel decisivo y determinante Henry, que como bien él lo señala, a veces esta clase dirigente no solamente es elitista, arbitraria, antidemocrática, sino ingrata. Y esto es aquí abriendo un paréntesis para expresar que el país le debe un reconocimiento, seguramente llegará el momento cuando haya una valoración más integral de la paz, del papel que jugó Henry, no solamente para generar ese proceso, es que todo el trabajo que él desarrolló está antecedido por una actividad diplomática muy intensa, secreta además, en lo que fueron los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, buscando como un primer elemento de la posibilidad de un acuerdo de paz el intercambio humanitario. Y entonces cierro el paréntesis y digo lo siguiente: llegamos a esa agenda y vamos a encontrar que consecuentes con esa idea de que para superar el conflicto hay que superar, si no todos, sí algunos aspectos que son neurálgicos en el origen y en la prolongación del conflicto. Entonces, tomemos un primer punto, el de la reforma rural integral hacia un nuevo campo colombiano. Cuando finalmente, y después de un pulso de 8 meses, porque hay que decir que la delegación del gobierno llegó a La Habana en la idea de que no había agenda, ¿no? Pero ¿de qué agenda ustedes nos hablan? ¿No? Pues retomemos la agenda del Caguán, decíamos nosotros. Y ellos, no, es que no hay agenda. Aquí lo que hay es un ofrecimiento de una salida digna para que ustedes se entreguen las armas y se reincorporen a la vida civil, pasando por la justicia. Entonces, después de 8 meses de discusión, que ellos se convencieron que el cuento
y la matriz que habían generado en la última fase del conflicto, en el sentido de que se trataba de una guerrilla derrotada, no era tan cierto. Tuvieron que aceptar la idea de una agenda, que en su primer punto es ese, el tema de la reforma rural integral, porque, repito, es Colombia actualmente el país de mayor nivel de desigualdad en la distribución de la tierra. Y recuerden ustedes que este conflicto se originó en la década del 30 del siglo pasado, alrededor de lo que se quiso implementar como una tímida reforma agraria durante los gobiernos de la República Liberal, que pusieron fin a la hegemonía conservadora de 30 años después de la Guerra de los 1000 días. Ahí están, en ese conflicto agrario hunde sus raíces el origen de las FARC, que se conecta después con lo que fue la época de la violencia, y que va a terminar pues con el surgimiento de las guerrillas liberales y comunistas, ya en un alzamiento armado contra el régimen a través, digamos, de lo que representó en ese momento las FARC. Entonces decimos, o sea, ahí hay unas medidas iniciales muy tímidas, pero pues era lo posible de acuerdo a esa correlación de fuerzas, por lo menos decimos nosotros, si en estos 5 años se hubiera avanzado por lo menos en el 30% de la distribución de la tierra que está pactada, que son 10 millones de hectáreas, 3 millones que deben ser entregadas de distintos orígenes, tierra que se le ha sido decomisada al narcotráfico, a bienes que han sido adquiridos, digamos, con fortunas ilegales, incorporación de baldíos de la nación y compra de tierras por parte del Estado, pero además 7 millones de hectáreas que debieran ser normalizadas en la medida en que le sean expedidos títulos. Colombia, además de ser el país de mayor desigualdad en la tenencia de la tierra, tiene como particularidad que no tienen títulos las tierras, porque entre otras cosas el campo colombiano se fue colonizando en la medida en que el conflicto ha ido avanzando, ha ido expandiendo la frontera agrícola, y entonces el colono va arriado por la guerra, selva adentro, derribando montaña, y detrás viene la guerra desplazándolo cada vez más hacia la profundidad de la selva y potrerizando esas selvas para seguir acumulando la propiedad de la tierra. Entonces ahí hay un elemento central, digamos, de la solución de ese conflicto. Y eso ligado a que obviamente un régimen de propiedad feudal de la tierra, como el que nosotros tenemos, de gran latifundio, es insostenible sin que tenga su equivalente en el plano político. Y estoy hablando de la hegemonía liberal conservadora en el siglo pasado y a partir del 91 con la explosión de los partidos como consecuencia de lo que fue las transformaciones políticas de la constituyente del 91, pero finalmente son el mismo origen. Los partidos que hoy en día tenemos son simplemente fragmentaciones de esos dos partidos tradicionales, pero que en el fondo siguen representando la misma composición de intereses económicos y políticos. Entonces ese régimen político oligárquico, latifundista, con una concepción feudal de la política, no permite que ese monopolio del poder le abra espacios y posibilidades a otras realidades y actores que existen en el territorio colombiano, no solamente de origen político, sino también sociales. Los movimientos sociales, a partir de la llegada del neoliberalismo, van a jugar un papel decisivo desde el punto de vista político, más allá de sus reivindicaciones inmediatas. Y entonces ahí vamos a encontrar nosotros también una traba. Entonces, eso nos permite ir armando el mapa de por qué las dificultades de la implementación. Entonces, por un lado, un régimen de propiedad rural sumamente concentrada, digamos, esa propiedad en un sector de la oligarquía latifundista de este país, que se entrelazó en algún momento de la década de los 70 del siglo pasado con dinero del narcotráfico, y su correspondiente en el campo político, decimos, con ese régimen de gamonalato, de cacicazgo político que asfixia la posibilidad del surgimiento
de otros actores políticos. Y eso va a tener otra ficha, otra expresión de ese régimen de dominación en la existencia de estructuras paraestatales, paramilitares, que actúan como ejércitos privados para poder mantener ese dominio sobre la propiedad de la tierra y ese dominio a nivel político. Es decir, ni la concentración de la propiedad de la tierra, ni la concentración del poder político se lograría sostener en Colombia sin la existencia de esos ejércitos privados. Y entonces eso nos va mostrando cómo la agenda y cómo el acuerdo, punto 1, reforma rural integral, punto 2, reforma política, punto 3, fin del conflicto, que implicaba dos aspectos: la dejación de las armas por parte de la insurgencia, pero teniendo como contraprestación por parte del Estado el desmonte del paramilitarismo y las plenas garantías de seguridad para el ejercicio de la política, no solamente de quienes hicimos dejación de las armas, sino también de los actores sociales y políticos que están buscando espacio de participación y sobre todo de decisión a nivel, digamos, del territorio y del régimen político colombiano. Y solucionando tanto el tema de la tierra como el de la existencia de esos grupos armados ilegales que soportan ese factor de dominación, pues nos vamos a encontrar con un cuarto fenómeno que habría que desmontar, y es la existencia de los cultivos ilícitos. Esa existencia de los cultivos ilícitos, pues que obviamente tienen un origen y una razón de ser en la concentración de la propiedad de la tierra y en ese fenómeno del desplazamiento cada vez más hacia las profundidades de las selvas del campesino colombiano, en razón de que no hay otro producto, no existe en el campo colombiano ningún otro producto que pueda ser competitivo frente a la hoja de coca, por una razón muy sencilla: es que como son territorios que no cuentan con una infraestructura social, no tienen vías, no hay hospitales, no hay escuelas, internet, pues se acaban de robar la plata con que deberían conectarse esos territorios. Entonces, bueno, si son piñas, si son plátanos, si son yucas, si son arracachas, el campesino no va a poder sobrevivir, no puede acceder, digamos, a lo que requiere para sobrevivir, porque no puede llevar esos productos al mercado, no es competitivo. Entonces, lo único que lo hace competitivo en el mercado internacional, pues es la hoja de coca. La hoja de coca, gracias a, entre otras cosas, a que de ahí se deriva un producto ilegal. Entonces, miren que si nosotros ponemos esos 4 estacones, vamos a entender que el acuerdo de paz es una hoja de ruta muy importante para superar las causas estructurales que dieron origen y mantienen el conflicto. Por eso nosotros somos unos convencidos que cuando firmamos el acuerdo de paz le estábamos quitando oxígeno a una guerra que se terminó convirtiendo ya no en una alternativa de cambio y de transformación, sino en el mejor argumento para sostener y soportar ese régimen de dominación. Nosotros firmamos la paz, lo que estamos viendo es: quitémosle la herramienta de la guerra al régimen de dominación. Por eso sabíamos que eso no iba a ser sencilla la implementación del acuerdo. Obviamente a estos temas habría que agregarle el tema que puso Henry sobre la mesa, y es: se requiere también tener la estatura histórica, la dimensión histórica de lo que es este proceso y la voluntad política suficiente para que se facilitara ese tránsito y la reincorporación de los exguerrilleros desde el punto de vista económico, político y social, de acuerdo a nuestros propios intereses. Y pues el balance que podemos hacer hoy en día, si hacemos un repaso de esos 5 aspectos, estoy dejando por ahora a un lado el tema de la justicia especial para la paz, pues nos vamos a encontrar que en 5 años de haber avanzado siquiera en el 30%, para ponerlo así, si decimos que son 3 periodos presidenciales los que se debe tomar el acuerdo, y ya estaríamos un poco más allá de la tercera parte,
graficando, que haciendo de manera muy mecánica el ejercicio, pudiéramos decir, ya deberíamos estar por el orden del 30%. Pues, la Procuraduría, mejor, la Contraloría sacó en estos días un informe donde habla de una implementación del 4%. Entre otras cosas, yo soy enemigo de cuantificar el acuerdo, la implementación. Me parece que es un error metodológico que tiene la intención de poner eso en cifras para quitarle la esencia al acuerdo, que es la que he querido señalar. Es decir, es el potencial transformador que tiene para la sociedad colombiana, no solamente en términos de la transformación del campo colombiano, sino de la modificación en buena medida del régimen político, por lo menos de las reglas del juego para participar en política, el desmonte de las estructuras paraestatales y las plenas garantías de seguridad y de reincorporación para los exguerrilleros, y por supuesto el otro tema transversal, que es el tema del narcotráfico. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que decir que lamentablemente no se ha hecho lo suficiente para la implementación, y no se va a hacer mientras no exista una correlación de fuerzas distinta. Eso es una idea que quiero yo dejar sembrada, pues porque esto no es un problema de voluntad política del gobierno. Desde luego que lo es, pero es más allá. Es un problema de generar en el país una correlación de fuerzas que termine imponiendo la implementación del acuerdo. En ese sentido, yo tengo que decir que somos de la idea de que en medio de lo difícil que han sido estos 3 años del gobierno de Iván Duque y los 2 últimos años del gobierno Santos, en Colombia cada vez, lo dice la última encuesta, incluso en los sectores que se identifican políticamente como de derecha, los del centro y por supuesto los de izquierda, la paz hoy en día es un imperativo. Es decir, no hay un sector político que diga, no necesitamos la paz. Entonces, ahí digo yo que hay que poner el énfasis. Se trata de generar, y que ojalá en un próximo gobierno tengamos, digamos, la suficiente correlación de fuerzas para imponer desde la mayoría de la nación esa implementación, porque de lo contrario, repito, esta clase dominante no va a tener la decisión de implementarlo, porque es como pedirles que se serruchen el piso. Se van a caer y ellos saben eso. Por eso la implementación integral del acuerdo de paz es la mejor garantía de cambio, de transformación de la sociedad colombiana, pero eso implica el derrumbe del régimen y de la hegemonía oligárquica que ha imperado en nuestro país. Y ya para terminar, entro al último tema, el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, o mejor, del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Porque este es un tema permanente de debate y no puede ser distinto. ¿Por qué? Porque cuando el conflicto, no solamente este, sino cualquier conflicto, termina a través de un acuerdo de paz, pues necesariamente la historia de ese conflicto, la memoria de ese conflicto, pasa a ser un campo en disputa. No recuerdo quién fue el que dijo, las guerras se pelean 2 veces, una en el campo de batalla y otra en la memoria, en la historia. Bueno, lo que estamos viendo en este momento es la disputa de ese mismo conflicto en la historia y en la memoria. Y por eso si ha habido un objetivo en el cual se ha concentrado todo el poder mediático, todo el poder económico, todo el poder político, es en desprestigiar ese sistema integral. Aún así podemos decir que en medio de esa ofensiva tiene tanta fuerza y tanto potencial el acuerdo y específicamente el sistema que ya todos los expresidentes vivos en Colombia tuvieron que ir de una u otra manera ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. ¿Por qué? Porque ellos saben que al cerrarse el conflicto por la vía del acuerdo, pues ya no se va a imponer el relato único de quien triunfó en el campo de batalla, sino que vamos a tener que hacer una construcción colectiva de esa verdad. Y pues obviamente ellos como expresidentes y por lo tanto como excomandantes superiores de las Fuerzas Armadas, que lo fueron constitucionalmente,
pues tuvieron que tomar decisiones en el conflicto, fueron activos participantes en el conflicto, también sus ministros, por supuesto, también todos los congresos que a lo largo de estos 50 y más años han estado integrando, digamos, el poder legislativo, las cortes, el empresariado que tomó decisiones en relación con el conflicto, ya fuera pagando impuestos o presionando operaciones militares. Es decir, aquí vamos en un proceso en el cual tarde que temprano los colombianos vamos a tener que encontrarnos y para tratar de graficarlo de algún modo, sentarnos alrededor de una gran mesa nacional a tomarnos un café y cada uno colocando sobre la mesa la ficha del rompecabezas del conflicto. Y cuando eso lo logremos, pues la imagen que va a brotar de ese rompecabezas va a ser la imagen de los horrores del conflicto, de la tragedia humanitaria que se generó en esa larga confrontación. Y no tenemos dudas que cuando esa imagen esté a la vista de Colombia y de la comunidad internacional, solamente en ese momento los colombianos vamos a poder decir nunca más esto va a poder repetirse. Y por eso, repito, como eso implica el tener que asumir responsabilidades, el tener que darle la cara al país y aceptar lo que fueron los horrores de la confrontación y de las decisiones que cada uno de los que intervinimos tuvimos que tomar, pues la clase dominante no está dispuesta a avanzar más allá de querer dejar su propia versión del conflicto, pero repito, eso ya no es posible y no va a ser posible precisamente gracias a este acuerdo que aspiramos nosotros, y con esto termino, sea apenas, y lo sabemos que así va a tener que ser, el paso inicial, porque una tarea pendiente que tenemos los colombianos para poder hablar en un futuro acerca de una paz completa e integral es terminar con todas las expresiones armadas que aún persisten por la vía del diálogo. Es decir, nosotros insistimos en que el conflicto entre el Estado y el Ejército de Liberación Nacional, el fenómeno que se originó con las llamadas disidencias y también la existencia de aparatos armados paramilitares ligados al narcotráfico, hay que encontrarle una salida por la vía del diálogo, de los acuerdos. Algunos tendrán reconocimiento de carácter político, otros no, pero estamos convencidos que no es la solución desde el punto de vista militar la que nos va a llevar a una paz completa e integral. Y con esto termino. Muchas gracias. Bueno, al doctor Julián Gallo Cubillo, muchas gracias por su presentación. Recordándole a todos nuestros asistentes que están conectados de diferentes regiones del país, que este evento lo estamos organizando desde la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, seccionó la Universidad de Antioquia, y de la Red Colombiana de Profesores Universitarios. Cálido y fraternal saludo a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan desde diferentes regiones del país. También nos acompañan estudiantes de la Universidad de Antioquia, de la Facultad Nacional de Salud Pública, del Colegio Mayor de Antioquia y de otras universidades. Continuamos con la doctora Ángela Caro. La doctora Ángela Caro es abogada, defensora de derechos humanos, secretaria técnica del CIVISI y digamos del equipo Comunes. Doctora Ángela, bienvenida. Buenas tardes, ¿me están escuchando? Sí, doctora, la estamos escuchando. Bueno, permítame iniciar entonces saludando a quienes han hecho posible este espacio, especialmente a ASPU, que recuerdo de mi paso por la universidad con muchísimo cariño, por supuesto al Sindicato de Profesores de la Universidad de Antioquia, a la Red Colombiana de Profesores Universitarios, también a los panelistas Henry, Julián Gallo, también Carlos Antonio Lozada y al doctor Diego Martínez. Por supuesto también a los demás compañeros y compañeras que se encuentran conectados en este momento al foro. Fui convocada, digamos, a propósito de mi rol como asesora y secretaria técnica del componente Comunes en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, conocida también como CECIBI. Una de las instancias derivadas de este acuerdo, ¿no? Un acuerdo definitivamente histórico entre el Estado colombiano y las FARC-EP, que como ya todos sabemos cumplirá el próximo 24 de noviembre 5 años de su firma.
Y a propósito de eso, resulta bastante pertinente esta juntanza de reflexiones sobre el estado de la implementación del acuerdo. Un acuerdo que en síntesis incorpora ambiciosos propósitos, ¿no? Una oportunidad considerable que resulta como en lógica de viabilizar cambios estructurales en el conjunto de la sociedad colombiana, ¿no? En ruta democratizadora, si se quiere. Y es ahí donde configura un compromiso absoluto de la implementación integral del acuerdo. Ahí recae el empeño y la importancia del funcionamiento, además, entre otros elementos, de las instancias derivadas del acuerdo final, instancia, por supuesto, como la CECIBI, pero también como el Consejo Nacional de Reincorporación, la Mesa de Seguridad y Protección, el Consejo de Direccionamiento del PENIS, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, las instancias especiales de alto nivel como es la de pueblos étnicos y la instancia especial de mujeres, bueno, entre otras tantas. Y quiero partir por ese elemento porque en lo corrido de la implementación hemos pasado ya por 2 gobiernos que, aunque en medidas diferenciadas, sí han puesto algún tipo de talanqueras y reparos al funcionamiento de estas instancias. Y es cierto, sabemos pues que el punto 6.1 del acuerdo, al momento de convenir lo referente a mecanismos de implementación y verificación del acuerdo, fue justamente la delegación gubernamental quien sostuvo que la implementación era un asunto que recaía exclusivamente en el gobierno nacional y señalaba además que la participación de FARC podía entenderse o ellos la entendían como una suerte de cogobierno, ¿no? Sin embargo, fue una constante y si se quiere un inamovible de la delegación de paz de FARC-EP en su momento establecer estos mecanismos de participación social en el proceso de implementación, donde ya se pretendía pues incluir en este proceso a los reincorporados. Eso sobre la base de un acumulado, ¿no?, de incumplimientos de diferentes acuerdos por parte del Estado colombiano y también como una suerte de garantía en todo el proceso de implementación, pues ya desde ahí se advertía una serie de dificultades que enfrentaría la implementación del acuerdo, máxime quedando en manos de una institucionalidad dividida, poco articulada y además con tanta incidencia pues, respecto al contexto político que hubiese en el momento. Y en ese sentido justamente se buscó diseñar la institucionalidad procedente o derivada del acuerdo que permitiera a los firmantes y a su organización política como también a la sociedad civil hacer seguimiento a la implementación y a la reincorporación por medio de esas instancias bipartitas donde además había participación pues, de los delegados de gobierno. Entre algunas de las disposiciones que se incorporaron en el 6.1 del acuerdo final, es creo fundamental señalar por lo menos 4 de ellas. La primera, que se advertía ya la necesidad de definición de un marco normativo para la implementación que diera fuerza normativa constitucional y legal al cumplimiento de todos estos aspectos que incorporaba el acuerdo. La segunda, la necesidad de formular el plan marco de implementación, ese famoso PMI, que es el que fijaría propósitos, metas, prioridades, valores, ¿no?, el costo de la implementación en los planes nacionales de desarrollo de los siguientes 3 gobiernos, y se incluyera ese famoso también capítulo específico de la implementación del acuerdo. En tercer momento, fijar los mecanismos específicos de participación ciudadana en el proceso de implementación. Y como cuarto elemento, pues la conformación de la CECIBI como instancia principalísima, si se quiere, bipartita de seguimiento, impulso y verificación a la implementación, con nada más que 36 funciones específicas de connotada importancia, que son
vinculantes para ambos componentes, ¿no? Para el componente de gobierno, para el componente hoy de comunes, en compañía y en presencia de países garantes de segunda misión. Y en esta instancia, entre otras responsabilidades, recae la de resolver cualquier tipo de diferencias entre los componentes posterior a la firma del acuerdo, hacer seguimiento a cada uno de los puntos, ¿no? del acuerdo, como también verificar su cumplimiento, hacer impulso a la implementación en materia legislativa, hacer informes de seguimiento a la implementación, recepcionar los insumos de las instancias encargadas de la implementación, entre otras tantas funciones. Fue entonces casi concebida como la mesa que continuaría dialogando, ya no de la implementación, ¿cierto? Ya no del acuerdo, perdón, sino de la implementación del acuerdo tras la firma del mismo, ¿no? Entonces fue casi como una extensión de esa mesa inicial de conversaciones, pero con funciones y alcances específicos en el acuerdo y en los decretos el del decreto de creación y desarrollo de esta comisión. Sin embargo, hoy encontramos como varias situaciones frente a la función de solución de diferencias. Digamos, como no quedó explícitamente señalado la manera de solucionar diferencias entre las partes, cuando las partes mantienen posiciones contrapuestas. Esta es una función en donde su eficiencia resulta bastante limitada. Por supuesto, se estimaría conveniente que la misma CECIBI recree, identifique el mecanismo, el procedimiento para tramitar esas diferencias, pero pues hasta el momento no ha sido posible. Frente a los desarrollos normativos y su constatación, que hace parte como una de las funciones también de la CECIBI en todo este proceso de implementación, aun cuando ocupó un papel protagónico, sobre todo el primer año posterior a la firma del acuerdo final, en la medida en que la CECIBI se ocupó entre sus funciones de constatar que el contenido de todos los proyectos de decreto, proyectos de ley, de actos legislativos necesarios para la implementación guardaran estrecha relación y correspondencia de lo que estaba en la letra de esos proyectos y el espíritu del acuerdo antes de que fueran expedidos por el presidente de la República o presentados ante el Congreso en ese momento, durante el primer año. Sin embargo, una suspensión de esa facultad por parte del Consejo de Estado que se reanudó en tanto la Corte Constitucional en su sentencia C630 del 2017 se refirió a este tema señalando que la función de la CECIBI consiste en la comprobación de que el contenido de los proyectos de los actos legislativos, de ley y decretos se ajusten a lo acordado por las partes, lo cual no impide en ningún caso que el Congreso de la República pueda deliberar y realizar las modificaciones que considere pertinentes, siempre y cuando respete como los pilares fundamentales del acuerdo. Dicho esto, la función continuó durante, digamos, después de este pronunciamiento, continuó ejerciéndolo la CECIBI. Sin embargo, durante este gobierno, de todos los proyectos normativos que tienen que ver con la implementación, solo 5 han pasado por constatación normativa. Las únicas normas que fueron consensuadas previamente, digamos, a propósito de esto que advertía el gobierno de cogobernanza, hay que decir que las únicas normas que fueron consensuadas previamente por las partes fueron la ley de amnistía o indulto y pues, el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, que en todo caso también ambas sufrieron amplias modificaciones en su trámite por el Congreso de la República y en el ejercicio de control constitucional por parte de la Corte. En lo que respecta a los desarrollos normativos, aun cuando el primer año tuvo importantes avances a propósito del fast track como procedimiento expedito y la agenda prioritaria para la fase temprana de la implementación, que también estaba taxativamente señalada en el acuerdo, que derivó, por ejemplo, con el acto legislativo para la reincorporación política. También se evidenciaron en ese acto modificaciones y cambios de fondo
a lo convenido, como fue el caso de la jurisdicción, de la reforma política electoral, las circunscripciones especiales territoriales de paz, el estatuto de la oposición, bueno, entre otras tantas que siquiera fueron dialogadas o convenidas en el marco de esta instancia. Respecto al plan marco de implementación, hay que decir que se estableció fuera discutido y aprobado sobre la base de un borrador que debía haber presentado el gobierno nacional dentro de los 4 meses siguientes a la creación o constitución de la CECIBI, de la Comisión de Seguimiento, y además se convino la necesidad de ser revisado anualmente por la misma comisión, por la CECIBI. Pero allí pues habría que recordar que este plan fue presentado con más de un año de retraso, quiere decir esto en marzo de 2018, y que durante el gobierno Duque nunca ha sido revisado en el marco de la Comisión de Seguimiento. Sobre la CECIBI, la verificación y el acompañamiento internacional, tenemos que, pues la CECIBI, ustedes saben, cuenta con el acompañamiento de un delegado de cada uno de los países garantes, Cuba, Noruega, pero aunado a ello se estableció un componente internacional de verificación que tiene como propósito comprobar el estado y avance de la implementación de los acuerdos, identificar retrocesos, deficiencias, contribuir a fortalecer el proceso de implementación. Este mecanismo se diseñó con la participación de una figura importantísima que son los notables, quienes fueron designados en ese momento fue Pepe Mujica y Felipe González. Además de eso, una secretaría técnica, que esa secretaría técnica es en apoyo a los notables, y además un apoyo técnico, como también, por supuesto, la misión política de verificación de Naciones Unidas. El acuerdo advierte la necesidad de articulación directa de la CECIBI con este componente de acompañamiento internacional, pero también hay que advertir que por lo menos en lo que tiene que ver con los notables, que es la cabeza de este mecanismo, pues la CECIBI durante este último periodo no ha tenido ninguna interlocución o articulación justamente por esas diferencias como de interpretación que hay sobre estos mecanismos. Ahora, sobre la implementación, hay que decir que se adelantó sobre la base, sobre todo este proceso, digamos, se adelantó sobre la base de un principio universal, que es el pacta sunt servanda, es decir, los acuerdos son para cumplirlos. Se intentó sobre todas las formas blindarlo jurídicamente de cualquier intención de revisión de lo acordado o de modificación de eso acordado, concretando además compromisos de Estado, ¿no? En una lógica más de política pública que pudiera ser verificable, medible, etc. Y en compañía de nada más, sino de países garantes de la segunda misión, etc. A pesar de todo esto, parece ser aún insuficiente cuando por vía de interpretación y de margen de apreciación se posibilita el distanciamiento del gobierno de turno del espíritu del acuerdo e incluso a lo que refiere la misma jurisprudencia constitucional en materia de seguridad jurídica del acuerdo, que es como todo lo que ha señalado la Corte en su sentencia 630C, 630-2017. A lo largo de este proceso se han advertido como el sometimiento del acuerdo a una constante renegociación en el marco del proceso mismo de implementación, y esto tiene que ver mucho con lo que pasa en la CECIBI, con lo que se advierte en la CECIBI, que son estas instancias derivadas del acuerdo. Pero lo complejo y lo paradójico es que esta renegociación, si se quiere, se viene adelantando sin que se permita la participación misma de esa contraparte, ¿no? Porque las instancias no funcionan. Y bueno, eso genera una serie de complejidades y dificultades en el seguimiento y en la implementación integral misma de lo acordado y de lo convenido. En todo caso, la CECIBI, diseñada y comprendida para otros propósitos, ha cambiado su agenda
de manera sustancial en el último periodo, en la medida en que la persistencia de la violencia, de la continuidad de la guerra, viene arrinconando, si se quiere, a los firmantes de paz, pero también cobrando, pues, la vida de líderes, de lideresas, de defensores de derechos humanos. Y en ese sentido, la CECIVI se ha volcado a un insistente diálogo sobre las garantías de seguridad de los firmantes, pero incluso aquí, cuando se trata de cientos de vidas, a partir de la interpretación del gobierno, que hace a propósito del acuerdo y de las medidas en materia de seguridad, se modifican las medidas, ¿cierto? Que incorpora este acuerdo y se adelantan otras completamente diferentes que a todas luces pues son precarias, insuficientes para garantizar la vida de los firmantes, de las comunidades, de las y de los líderes sociales. A 5 años de la firma del acuerdo de paz, hablamos de 285 personas firmantes asesinadas, asesinados, y resulta en ese escenario entonces inverosímil hablar de la implementación de un acuerdo de paz, digamos, en estas condiciones. Sobre el riesgo que supone la no protección de la vida y derechos fundamentales de quienes integraron la antigua insurgencia de las FARC, no solo cambia la agenda de las instancias, como ha venido cambiando la agenda de la CECIVI, que ya no habla como de seguimiento a la implementación, sino de priorizar el tema de garantías de seguridad. La Jurisdicción Especial para la Paz también cambia su agenda, la Comisión de Esclarecimiento también, pero además se afecta de manera considerable el proceso de paz en su conjunto. Y así lo ha señalado, digamos, no solamente es una manifestación que hacen los delegados del componente comunes en el marco de la CECIVI, sino además lo afirma la misma misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia en su informe de diciembre de 2020, hasta el punto en que se ha convertido en una afectación transversal con incidencia en cada uno de los puntos pactados hace ya casi 5 años. Bueno, ya como para ir cerrando, creo que es preciso mencionar la situación de inseguridad jurídica en la que aún se encuentran decenas de prisioneros políticos a 5 años de la firma del acuerdo final en diferentes centros penitenciarios a nivel nacional, bajo una figura que el gobierno ha denominado observación, en la que han quedado, a propósito de una decisión de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Comité Técnico Interinstitucional, estas personas privadas de la libertad, que aun cuando los firmantes afirman que estas personas hicieron parte de la antigua organización guerrillera, pues ellos no han podido ser acreditados como debió haber sido, digamos, desde el inicio mismo de este proceso. Bueno, y finalmente, y ya desde una opinión personal, a pesar del alcance y la extensión que recae en las instancias derivadas del acuerdo final y que de manera categórica podrían contribuir a la implementación del acuerdo, como es el caso de la CECIVI, creo que hoy presenta un estancamiento considerable en sus funciones, un debilitamiento como figura de seguimiento permanente al proceso de implementación, y creo que esto también debe encender las alarmas de forma permanente, pues en toda esta comunidad de quienes creen y seguimos batallando por este asunto de la implementación. Ahí dejaría yo, y eso quería como comentar. Bueno, a la doctora Ángela Caro, muchas gracias por este balance, secretaria técnica de Comunes, defensora de derechos humanos. Recordemos que este evento se organiza desde la Asociación de Profesores Universitarios ASPU, seccional Universidad de Antioquia, de la Red Colombiana de Profesores Universitarios. Continuamos con el doctor Diego Martínez, abogado, defensor de los derechos humanos y asesor del proceso de paz. Doctor Diego, bienvenido, tiene la palabra. Buenas tardes a la Asociación de Profesores Universitarios ASPU, a Carlos Antonio, Lozada, Henry y a Ramiro, que han hecho
posible este encuentro. Yo de plazo quiero contarles que actualmente también me desempeño como asesor de ASPU, en cabeza del profesor Pedro Hernández. Nos encontramos asesorando a ASPU con el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en la elaboración del informe que tendrá que ser presentado de manera próxima por parte de esta asociación profesoral y sindical a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso cuando Ramiro me invitaste a este evento, agradezco porque también es la posibilidad de contarles un poco de lo que estamos pensando y lo que hemos hablado un poco con el profesor Pedro Hernández sobre lo que debería ser o las líneas principales de un informe que tiene como el siguiente eje. Es que para nosotros el papel de la universidad fue un papel de resistencia durante la época del conflicto armado. Es decir, si ustedes miran, los profesores universitarios se convirtieron junto con las demás expresiones, trabajadores y otras expresiones del pensamiento crítico, se convirtieron ustedes, si se quieren, en un eslabón muy importante dentro de la reflexión ética y de la reflexión política que tenía el país o que tiene el país alrededor de un fenómeno tan complejo como fue el conflicto armado de más de 50 años que vivimos. Y en este caso, pues es muy importante, como muy bien lo señalaba Carlos Antonio Lozada en su intervención, pues señalar que este es un momento de disputa por la memoria. Y en efecto, lo que más nos preocupa se quede sobre la idea de que la universidad fue, si se quiere, una instigadora del terrorismo, o la universidad fue efectivamente, como muchos sectores lo han catalogado, como una especie de cuna creadora de mentes subversivas, ¿no? Es muy complejo en un país que es conservador, un país que efectivamente menosprecia la elaboración académica, y me parece muy importante, si se quiere, alrededor del trabajo que va a emitirse la Comisión de la Verdad, poder profundizar en estos asuntos y cuál es el papel de la cátedra crítica, el pensamiento crítico en la resistencia por la vida, en la resistencia por los valores democráticos, en la resistencia por la defensa de los derechos humanos. Entonces, muchas gracias por ASPU, por persistir en conmemorar esta fecha tan importante, y a Ramiro, ¿no? Quisiera referirme entonces en esa vía a tres, si se quiere, a tres grandes significados de manera corta, porque creo que los expositores lo han hecho muy bien. Tres significados de manera corta de lo que fue la tendencia, o lo que es la tendencia hoy en materia del acuerdo de paz. Y a mí me parece que, aprovechando que estamos en un escenario de reflexión con profesores, estudiantes y artífices efectivos de la vida de la implementación, yo creo que habría que referirnos entonces en un primer momento al significado del acuerdo. Hoy, a más de 5 años, ¿qué significa para una sociedad como la nuestra haber firmado un acuerdo de paz? Dos, quisiera un poco referirme a la tendencia a la implementación en materia de justicia. Y tres, quisiera referirme un poco como lo necesario para que esto pueda avanzar. Entonces, como respecto al primer punto, el significado del acuerdo de paz. Mire, yo creo que está por evaluarse de manera tranquila, por evaluarse de manera sosegada, cuál ha sido el efecto de la firma de un acuerdo de paz en la sociedad colombiana, ¿sí? En una Igual sociedad... ya esta bobada, que al menos el profe ya me vio conectada. Alguna cosa me llevó. Y al respecto, creo que alguien tiene el micrófono abierto.
Sí. Al respecto, yo creo que el acuerdo simboliza, si se quiere, ese conjunto de contradicciones profundas al interior de la sociedad colombiana, que han sido contradicciones que efectivamente hacen que esta sociedad sea una sociedad injusta, pero que a la luz de un acuerdo, esta serie de contradicciones que intentaron las partes ponerse de acuerdo constituyen nada más y nada menos que la síntesis de las posibles soluciones que el país requiere para pensarse como país y como nación en estos, por lo menos en estos próximos 3 periodos presidenciales completos. Por eso, el acuerdo de paz, desde el punto de vista, si se quiere, de su estructura, yo creo que simbolizó además de la terminación de una fase muy compleja en un periodo de confrontación muy complejo, la terminación de una fase bélica donde efectivamente quedó demostrado que ni el Estado podía derrotar a la insurgencia ni la insurgencia podía derrotar el Estado. Por eso no es un acuerdo de derrotados, ¿sí? que es como el tema central de lo que quiero expresar. Es decir, aquí nadie derrotó a nadie, ¿sí? Sino por el contrario, es una hoja de ruta de la posible solución de una serie de contradicciones de fondo que se expresan fundamentalmente en los problemas agrarios, en los problemas de participación política, en los problemas de impunidad y en los problemas de cultivos de uso ilícito y en los problemas que tienen que ver con todo el tema de la implementación de acuerdos, ¿no? Yo creo que el acuerdo simboliza eso, es una síntesis de soluciones a las profundas contradicciones que ha vivido el país, y creo que hoy más que nunca la agenda del acuerdo está vigente, ¿sí? Hoy más que nunca el acuerdo está vigente. Suena paradójico, pero si hubo un tema fundamental del punto 2 de participación política que está escrito en el acuerdo de paz, es el tema de las garantías a la protesta, ¿no? A la protesta civil y ciudadana, ¿no? Que en efecto, ustedes saben, más que otros actores, que en Colombia se penaliza la protesta social, es decir, aquí se penaliza el pensamiento crítico. Y en esa perspectiva, la penalización del pensamiento crítico, si ustedes la miran de fondo, el acuerdo construye una serie de decisiones que tenía que tomar el establecimiento para la no penalización del acuerdo, ¿no? Para la no penalización, perdón, de la protesta social. Es decir, el acuerdo en materia de participación va mucho más allá inclusive de las garantías de participación electoral, y por primera vez se habla de la protesta ciudadana, de la protesta cívica, donde las partes llegan a un común consenso, donde una de las principales formas de expresión, una de las principales formas de desarrollo es la protesta social. Perdón. Entonces, en ese sentido, nos parece muy importante reseñar, si ustedes miran el acuerdo alrededor de la significación de la participación política y la protesta social como una de las principales formas, pues mire, ahí que había que hacer unas reformas en materia de protección, de penalización de la protesta social, ¿sí? De hecho, todo el mundo piensa que la JEP está constituida, la Jurisdicción Especial para la Paz está constituida solo para hechos que tengan que ver con el conflicto armado. Para información de ustedes, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene competencia para aplicar mecanismos de extinción de la responsabilidad para hechos relacionados con la protesta social. Fíjense la enorme significación de muchos aspectos contenidos en el acuerdo, y que hoy efectivamente forman parte de esa serie de síntesis de contradicciones que hay que solucionar para hacer este país un país posible. De lo contrario, está probado que este país no va a ser un país posible. Y pongo otro ejemplo para hacer
para hacer un raciocinio de otra manera. Si ustedes miran, se dijo durante muchos años, y se sigue diciendo en la prensa, que las FARC era una banda de narcotraficantes. Ese era el discurso oficial, ¿no? Una banda de narcotraficantes que efectivamente se dedicaron al negocio del narcotráfico y que perdieron los ideales. Y es como parte de la propaganda oficial, ¿no? De propaganda de guerra. Pero ya uno, mirando después de 5 años de la implementación del acuerdo, ¿no? Pues se puede dar cuenta cómo está el país. La FARC era un regulador en territorio, efectivamente, para evitar que el fenómeno terminara convirtiéndose en lo que hoy está convertido en todo el país. Al final está demostrado que detrás de los intereses del narcotráfico en los territorios está la participación de sectores políticos, militares, que no les conviene que el acuerdo territorialmente se implemente, porque efectivamente reducir la forma de ganancia que este negocio genera en muchas élites criollas, en muchas élites militares, en muchas élites, y que al final, si ustedes miran hoy, los territorios que abandonaron las FARC por producto del proceso de paz son los territorios con el mayor incremento en el número de mata sembrada. Y esto es un ejemplo para decirles que era insólito al final de la negociación las FARC diciéndole al Estado, oiga, ustedes tienen que llegar a esa zona, o si no el resultado va a ser calamitoso, ¿sí? Eso para exponer como algunos asuntos que me parecen muy importantes en materia de implementación del acuerdo. 2, sobre el tema de la implementación y el tema de justicia. Yo creo que es muy importante mencionar qué significa el sistema integral de verdad, justicia y reparación en medio de estas circunstancias, en medio de estas condiciones. Es decir, ¿qué significa para el país el sistema? Digamos, un sistema incluido en el punto 5 del acuerdo y que tiene como eje central la lucha contra la impunidad. Si ustedes me preguntan hoy qué significa el acuerdo de paz desde el punto de vista de los contenidos del punto 5 en materia de lucha contra la impunidad, el acuerdo, si se quiere, significa hoy más que nunca una amplificación de la idea de justicia. Me explico. Si ustedes miran, y para ser muy honestos, lo que encontramos nosotros es que gran parte de la impunidad de este país está concentrada en lo que no ha sido investigado. ¿Qué es lo que no ha sido investigado? Los crímenes del statu quo, los crímenes del establecimiento. Y la JEP y el sistema integral en sus fines creados en el acuerdo de paz tienen como objetivo fundamental, en esencia, si se quiere, amplificar la idea de justicia. Es decir, justicia no es solo penas, ¿sí? Justicia es verdad, justicia es reparación, justicia es garantía de no repetición. Y por primera vez en la historia del mundo se crea un sistema holístico hoy plenamente dedicado a la indagación de estos fenómenos, pero plenamente también avalado por la comunidad internacional en una combinación de una serie de factores de justicia restaurativa, derechos de las víctimas, seguridad jurídica y una cosa que casi nadie habla, y es el reconocimiento del carácter político de las insurgencias. Porque yo sí creo que si hay un elemento importante destacado en solo una idea, la ley de amnistía e indulto, es que es posible el reconocimiento político del carácter insurgente de aquel que firmó este proceso de paz. Y creo que es una de las esencias también, junto con la dignificación de los derechos de las víctimas a conocer, los derechos de las víctimas a que exista justicia. ¿Concentrados en qué? En un sistema holístico que se administra a través de una comisión de la verdad que prontamente va a terminar su mandato ahora en noviembre, pues lo que dice oficialmente la misma comisión, pero que posiblemente esté en debate en la misma Corte Constitucional, la posibilidad de que se postergue por unos meses más el mandato con justas razones. En segunda medida, un sistema de justicia concentrado en la JEP, y en tercera medida, una unidad de búsqueda de personas desaparecidas. ¿Qué es lo complicado de todo esto? Que a veces,
creo como un mensaje de la implementación se reduce únicamente al punto 5 de justicia cuando efectivamente se requieren, es decir, el punto de justicia no va a funcionar, no va a ser posible mientras no puedan ser esclarecidos, mientras no pueda existir participación política y mientras efectivamente no exista reforma agraria tal y como lo contiene el acuerdo. Para ponerle un ejemplo, en tiempo real, hoy la Comisión de la Verdad no puede ir a muchos territorios, o la misma JEP no puede ir a muchos territorios porque este es un estado donde el mismo estado no garantiza la seguridad del sistema, ni de los firmantes del acuerdo. Hoy está en grave peligro, por ejemplo, la verdad, por el asesinato, el derecho a la verdad, por el asesinato de excombatientes, como se viene presentando, ¿no? Entonces, a mí me parece que si hay una idea de lo que significó este acuerdo la implementación del acuerdo de justicia, a pesar de todas las dificultades, es que el país experimentó por primera vez una ampliación de esa idea de justicia, ¿sí? Hacia otros, por primera vez el país pudo reflexionar mucho más allá de la justicia como bendicta o la justicia como actividad punitiva. Sobre esa lógica fueron muchos también los obstáculos para que la jurisdicción pudiese funcionar. Como cualquier entidad, yo ubico hoy que durante estos 5 años donde la JEP, si se quiere, la Jurisdicción Especial para Paz, el sistema, debido a las presiones, sobre todo de sectores contrarios a la idea de verdad, desarrolló una especie de piel de bebé, ¿no? Muy susceptible, ¿no? Muy normal en estos tribunales. Pero esta idea de piel de bebé hizo que se debilitara mucho la búsqueda, o notablemente la búsqueda de otras verdades, ¿no? Yo quiero informarles, y este es un tema que me parece muy importante reflexionar con ustedes, que el principal actor que comparece hoy ante la Jurisdicción Especial para la Paz es o son las antiguas FARC o los antiguos excombatientes de la FARC. Estamos hablando de más del 76% de los de los comparecientes al sistema integral son exmiembros de la FARC. En un sistema que efectivamente tiene que avanzar, y creo que ese va a ser el próximo reto de esta jurisdicción, avanzar en el esclarecimiento de toda la responsabilidad. Solamente en materia de compulsas de copia, para que ustedes sepan, de terceros que fueron investigados en Justicia y Paz y que Justicia y Paz no pudo seguirlo investigando, existen más de 30.000 investigaciones respecto a terceros y agentes financiadores del paramilitarismo no investigados y engavetados en los anaqueles de la Fiscalía General. Este es un reto que creo que va a tener próximamente la Fiscalía. Se hablaba de 15.000, pero realmente hoy la cifra puede duplicarse por lo que hemos conocido, y este va a ser un reto para todo el sistema integral, pero ¿qué se requiere? Que el sistema pues pueda actuar. Hoy me enteré que hay varias propuestas de reforma de la jurisdicción, nuevamente adivinen de quién, del Partido Centro Democrático, para efectivamente quitar el alcance a esta jurisdicción. También quiero decir que en estos años hemos tenido más de 42 reconocimientos nacionales de las antiguas FAREP, reconocimientos territoriales, más de 51 diálogos territoriales con víctimas y comparecientes, entrevistas locales, documentos por escrito entregados por los comparecientes, asunción de muchas responsabilidades, y al final lo que a mí más me preocupa es que solo las FAREP terminen asumiendo su responsabilidad y no los partidos políticos y no los terceros y no los que determinaron la generación de un sistema violento los que tengan que asumir responsabilidades. Y ahí me parece que vale el conjunto de todos, y vale también la idea de lo que está construyendo ASPU, la Asociación Sindical, en un informe que logre evidenciar las agresiones a la universidad, a la idea de universidad como territorio en conflicto. Que la universidad es un territorio en conflicto, pero no un conflicto armado. La idea de la universidad significa la idea de un conflicto de ideas necesario para el desarrollo de cualquier sociedad democrática.
En esa perspectiva, me parece, y quisiera referirme en tercer nivel a un poco los retos, ¿no? Yo quiero contarles que desde hace más de 4 años iniciamos un litigio estratégico en la jurisdicción constitucional. Nosotros somos, cuando digo nosotros, pues efectivamente los firmantes que representamos, Carlos Antonio, Rodrigo Londoño, los firmantes del acuerdo, lo que hemos iniciado un litigio estratégico para solicitar la implementación constitucional del acuerdo. Hay un acto legislativo muy importante que pocos conocemos, que es el acto legislativo 02 del 2017. El acto legislativo 02 del 2017 es el activo más importante en materia legal, diría yo. Todo el mundo se inclina por la jurisdicción, me parece muy bien, pero el acto legislativo fue creado en las primeras sesiones de la implementación con varias modificaciones después de del triunfo del plebiscito, de los sectores del no a favor del acuerdo, ¿no? Y el acto legislativo, si se quiere, expresa 02 del 2017, que es una reforma constitucional que hoy se encuentra dentro de la Constitución Política, dice 3 cosas que a mí me parecen muy importantes y que como reflexión me parece que son de las cosas que hay que más hacer énfasis a propósito de la idea de la implementación integral de lo acordado, no solo en algunos puntos. Y es que el acuerdo, como bien se decía aquí, deberá ser implementado en 3 periodos presidenciales completos. La reflexión es, a propósito de los múltiples informes de entidades verificadoras, es que el acuerdo no se implementó en este periodo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Van a restar a la implementación este periodo? A pesar de que un acto legislativo, a pesar de que la Constitución Política dice el acuerdo deberá implementarse en 3 periodos presidenciales completos. Entonces me parece muy importante esta primera reflexión. El acuerdo está suspendido con este gobierno, ¿sí? Primer asunto. Segundo asunto, el tema de la conexidad del acuerdo con la idea del derecho fundamental. El acuerdo per se es un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento en asuntos que tienen que ver con garantías de derechos y de implementación progresiva en asuntos que tienen que ver con temas como tierras, y como muy bien lo ha dicho Carlos Antonio, hoy no se conoce ni una hectárea entregada a campesinos, ¿no? Y esto es supremamente grave, porque aunque es progresivo, la idea de no aplicación de la progresividad termina generando un problema mayor, que es la violación de derechos fundamentales y la repetición del conflicto armado. Entonces, me parece que sobre esta idea nosotros hemos insistido en que lo que viene operando es una especie de omisión constitucional de implementación del acuerdo, que se trasluce en una decisión política del gobierno nacional de no implementar el acuerdo de paz, a pesar de que este gobierno, que presume la legalidad como principio fundante de su estrategia de gobierno, pues es lo que más se respeta, digamos, la misma legalidad impuesta por la Constitución política, donde el acuerdo de paz dejó de ser una política de Estado como está concibido en el acto legislativo, a ser un programita, ¿cierto? Un programita en materia de reincorporación, bueno, un programa en materia de reincorporación individual, ¿cierto? Eso es lo complejo, y ahí comparto plenamente lo dicho por Henry Just. Entonces me parece que hoy la Corte, en estudio de la Corte, se encuentra varias decisiones de tutela de jueces regionales donde se hace constancia esta omisión de implementación, y creo que el país va a tener que pensar en declarar a través de la Corte Constitucional, a través de la jurisdicción más importante, que aquí hay un estado generalizado de incumplimiento, un estado de cosas inconstitucionales que efectivamente requieren, para recobrar, si quieren, la senda de la pacificación, como bien lo dice la señora Christine Bell, una analista de estos temas, vamos a requerir, si se quiere, recobrar la ruta de la paz que fue perdida hace 4 años aproximadamente, y que está ocasionando serias rupturas. Yo creo que este es un estado fallido territorialmente, es decir, aquí el estado funciona en Medellín, en Bogotá, pero usted va y mira en otras regiones, no hay estado, el estado no funciona, el estado no pegó con este gobierno. Bueno, yo quería hacer estas 3 reflexiones. Muchas gracias a
profesores, a los estudiantes, a los panelistas aquí presentes. Sí, aló, 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 aló. Sí se le escucha. Sí, tuve un problema aquí con el internet. Ya terminó el doctor Diego Martínez. Sí, ya terminamos, profe. Ah, bueno, disculpas que se me cayó la llamada. Bueno, recordarles que este evento está organizado por la Asociación de Profesores Universitarios ASPU, seccional de la Universidad de Antioquia, la Red Colombiana de Profesores Universitarios. En la reunión también nos acompaña la profesora Gloria Arboleda, vicepresidenta nacional de ASPU. Profesora Gloria Arboleda, le doy la palabra para que nos comparta algunas reflexiones y salude el evento. Profesora Gloria Arboleda. Profesora Gloria. Profesora Gloria Arboleda, vicepresidenta Hola, nacional de Ramiro. ASPU. Hola, Ramiro. Buenas Profesora, noches. Sí, buenas. buenas noches. Buenas noches a todos los ponentes y a los participantes del evento. Celebro la iniciativa que ha tenido el compañero Ramiro y agradecemos a los ponentes que aceptaron la invitación para tratar este tema tan importante para todos. Gracias, Ramiro. Claro que sí, profesora ASPU, de ASPU Nacional, con más de 50 años por la defensa de los derechos humanos, por la lucha por un país digno, un país más equitativo, un país más próspero. Bueno, queremos abrir la sesión de preguntas. Por favor, los que quieran preguntar, tienen la palabra. Por favor, preguntas muy concretas para que los invitados puedan contestar. Andrés, tiene la palabra. Hola, Andrés. Bueno, estamos en el espacio ya del debate, las preguntas a los compañeros y compañeras que hoy hemos invitado para hablar de los 5 años del proceso de paz y, si se quiere, 10 años desde que iniciaron los acuerdos. Estamos en la sesión de preguntas. Profesora María Victoria Álvarez, tiene la palabra. Profesora María Victoria, periodista de la Universidad de Antioquia. John Alex Lazo también tiene la palabra. Bien, profesora María Victoria. Bueno, yo quisiera preguntar a los ponentes cuál consideran que es hoy, con todas las dificultades que hemos escuchado y todo lo que conocemos frente a la implementación o no de, digamos, de los acuerdos hechos, pero cuál consideran cada uno que es el mayor logro que podríamos presentarle tanto al pueblo colombiano como a la comunidad internacional del acuerdo y de lo que llevamos hasta la fecha de hoy. Esa sería mi pregunta.
Profesora, vamos a hacer usted preguntas. John Alexis Lazo tiene la palabra. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Bueno, lo mío es más que una pregunta, es un comentario, pues no sé si pueda decirlo en esta sesión, profe. Si me permite, pues eso es una observación con base en todo lo que han dicho. ¿O es Claro que solamente la sí. pregunta? No, claro que sí, bien pueda. Bueno, muchísimas gracias. Soy estudiante de la Universidad de Antioquia y, bueno, no voy a ahondar en muchos de los elementos que dijeron todos los participantes, los elementos técnicos y normativos, sino que más bien aprovechando ya que están aquí congresistas del Partido de los Comunes y que desde el punto de vista de ciudadano, desde un colombiano que vivió el conflicto armado, debido a que mi padre fue policía, sé lo que fueron los combates crudos, sé fue lo que la violencia armada, que inclusive desde pequeño pues pude observar esas fuertes escenas, vivir las tomas guerrilleras, bueno, etcétera. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo el congresista Gallo. Actualmente hay unas falencias por parte del Estado y por parte de este gobierno actual que no ha querido, pues, digamos, implementar a fondo o más bien cumplir a fondo con ese acuerdo. Estamos de acuerdo en muchos aspectos. Yo voté sí por el plebiscito a la paz, le aposté a la paz como muchos colombianos, con mucha esperanza, con mucha expectativa para que los índices de violencia bajaran y para mejorar, pues, para ver esa esperanza que nosotros tanto deseábamos, inclusive durante ese conflicto y hasta el momento, de una Colombia mejor. Sin embargo, ya que tocamos un aspecto como lo es la JEP y dentro de la JEP, la Comisión de la Verdad, quisiera decirle pues a los congresistas y a las personas que hacen parte del Partido de los Comunes que dentro de este proceso, este difícil proceso de construcción para el cumplimiento de esta paz, que por supuesto lo han dado todos, se han comprometido, y también pues los reincorporados que están en las zonas regionales más alejadas de Colombia, en las zonas rurales, cumpliendo cada uno de estos puntos de esos acuerdos y que colombiano me alegra mucho. También debo decir que por parte de muchos de ustedes, de los directores, congresistas, inclusive pues del presidente de los comunes, hace falta algo y hace falta digamos, ese verdadero perdón que esperamos nosotros los colombianos. ¿Por qué digo esto? Estuve haciendo un seguimiento y un análisis, inclusive en la última reunión que se sostuvo con el padre de Rox y con Ingrid Betancourt. Una reunión muy simbólica, realmente un encuentro simbólico que realmente esperaba más. La cuestión del perdón, nosotros realmente esperamos un verdadero perdón, un perdón con significado, no un perdón con unos discursos llenos de palabras rígidas, protocolarias, y que en el fondo pues realmente es eso, solamente digamos palabras dentro de más palabras. No, realmente pues muchos colombianos esperamos un perdón de corazón por parte de ustedes por todo lo vivido pues con este conflicto armado colombiano. Así como en alguna otra oportunidad sostuve una reunión de este tipo en la que se nos dejó participar y se los dije a algunos cabecillas o ex miembros de paramilitares y militares de la línea de este señor Mario Montoya, que ordenó pues los falsos positivos. Aquí hay que pensar bastante, uno de los ejes fundamentales somos nosotros, pues los colombianos y las víctimas. Y nosotros esperamos pues un verdadero perdón desde todos los actores que sostuvieron pues en este conflicto armado colombiano. Y para terminar, no, aquí no hablamos de triunfos, aquí nadie triunfó, todo lo contrario, perdimos más de 300.000 vidas durante más de 50 años de conflicto armado. Eso no es un triunfo, eso es algo inhumano, eso
Eso no tiene palabras. Y el que diga que es un triunfo para cualquier persona, para cualquier sector político, para alguien, definitivamente pues no tiene corazón y no es humano. Entonces, como colombiano, pues ya que presentó la oportunidad frente a las personas de comunes, quería decir estas palabras. Esperamos pues un verdadero perdón, no un perdón protocolario, no un perdón lleno de discurso, de también pues autoalabanza, sino que esperamos un perdón verdadero. Muchísimas gracias. Gracias a John Alex. Tenemos también una pregunta de Camila Riveros. Soy estudiante de la UD, Universidad de Antioquia. Una pregunta para Carlos Antonio. ¿Usted piensa que es posible la paz con justicia social bajo la democracia liberal? ¿O es necesario un nuevo sistema político diferente para lograrlo? Bueno, esas son las preguntas. Estamos en sesión de preguntas. No sé si hay más preguntas. Yo quisiera plantear una reflexión. En su momento, y estamos hablando de ya 10 años desde que inició el proceso, por ahí en los septiembre del 2011, se hablaba de que este proceso fue bien diseñado, que es un proceso muy bien logrado en su diseño. Cuando miramos el diseño del proceso, los tiempos de negociación versus los resultados, qué balance podemos hacer? ¿Qué podemos decir a ese respecto? A nuestro amigo Henry Acosta Patiño, cuando hablamos de, digamos, de lo que fue ese apoyo, esa asesoría, esa búsqueda por la paz, estimado Henry, ¿qué le faltó al proceso? ¿Cómo podemos seguir avanzando en construir eso? Tiene la palabra doctor Henry Acosta. Ramiro H. y todos los participantes de este encuentro y a los que están escuchando y viendo. Voy a dar un ejemplo. El acuerdo final es como cuando uno gira un cheque. Hace un cheque. Mientras el cheque esté girado y no lo cobran en el banco, no ha sucedido nada. El acuerdo final es eso. Un cheque, un acuerdo que se hizo entre las partes y no se consiguió. No se ha conseguido que el cheque sea llevado al banco a cobrar. Yo quiero aprovechar esto, Ramiro H., para recordar algo que hay que recordar en los centros democráticos. En junio 16 del año 2006, el comandante Alfonso Cano, a través del comandante Pablo Catatumbo, le mandó un mensaje conmigo al presidente Álvaro Uribe Vélez. Yo ese mensaje se lo di personalmente al presidente Álvaro Uribe Vélez en la ciudad de Cali, en el Hotel Intercontinental, en la suite presidencial de ese hotel. Él se quedó a dormir esa noche, eran las 11:30 de la noche ahí. Estaba Luis Carlos Restrepo, alto comisionado de la paz, y mi esposa Julieta. Estamos los cuatro. Un detalle, estábamos comiendo chontaduro con miel de abeja. La reunión terminó a las 2:15 de la mañana del día 17 de junio. El mensaje empezaba así, de Alfonso Cano al presidente Álvaro Uribe. Decía: presidente Uribe, no nos sigamos matando, que el ejército es pueblo y nosotros en la insurgencia somos pueblo. No vale la pena, ni usted nos va a derrotar, ni nosotros lo vamos a derrotar. Sentémonos a negociar las causas políticas, sociales y económicas del conflicto interno armado y convirtamos a Colombia, a partir de esa negociación, convirtamos a Colombia en un país capitalista con economía de bienestar tipo países escandinavos. El presidente Uribe me dijo: Henry, yo no me voy a sentar con esos bandidos y terroristas. Dígales que entreguen esos fierros, que yo ya hablé con Sarkozy y que él los recibe a todos. Le dije: presidente Uribe, yo no doy ese mensaje porque usted lo que está proponiendo es una rendición y las FARC están proponiendo una negociación. Y usted verá, Henry, yo nunca di el mensaje. Le conté a Pablo Catatumbo. Cuéntele a Alfonso Cano esto que sucedió, pero no es un mensaje. Estoy contando lo que pasó. ¿Eso por qué lo quiero contar? Porque resulta que siempre se han inventado que lo que se buscó fue el castrochavismo y que no sé qué. Resulta que el último comandante general, no fue el último, perdón, Alfonso Cano fue comandante general de las FARC
no fue el último, propuso eso. No era en ese momento donde lo propuso, no era el comandante general de las FARC. Entonces, esa historia de que se estaba proponiendo un país socialista y todo eso, ¿sabe quién siempre lo propuso? Iván Márquez y Santrich. La segunda Marquetalia propone luchar para la toma del poder y una vez tomado el poder convertir a Colombia en un país socialista. Yo les dije, países socialistas en el mundo no volverán a existir. Quería como anotar hacer esos recordatorios o contar lo que acabo de decir. Gracias, Ramiro H. Gracias, estimado Henry. Estimado Julio. Estimado Julián. Sí, profesor Giraldo. Sí, voy a tratar de dar algunas respuestas tanto a María Victoria como a Jonales y a Camila. ¿Cuál es el mayor logro? Yo considero que el mayor logro del acuerdo es que al detenerse el conflicto entre el Estado y las FARC, en virtud del acuerdo, puso sobre el tapete una serie de temas, pero fundamentalmente permitió y posibilitó que nuevos sectores sociales y políticos, o no tan nuevos, pero sectores y sociales y políticos que no se lograban expresar y hacer escuchar en la sociedad colombiana, comenzaron a hacerlo. Y digo esto porque es evidente que después de la firma del acuerdo, nuevos actores han surgido en el escenario político y social. Las propias movilizaciones que se dieron luego del plebiscito y que permitieron generar el espacio político para la firma del acuerdo posteriormente en el Teatro Colón, con participación masiva de dos sectores fundamentales, las mujeres y los jóvenes. Es evidente que es resultado de eso. La propia consulta anticorrupción, el resultado electoral de la segunda vuelta a favor de una opción alternativa con más de 8 millones de votos que no se había dado nunca en la historia, las movilizaciones de noviembre de 2019, la movilización que se vivió aquí a partir del 28 de abril de este año. Es decir, es claro que estamos en otro país, en otro momento, donde hay una decisión de sectores de movilizarse, de pronunciarse, de organizarse, y sin lugar a dudas nadie puede negar que eso es gracias al ambiente que se generó en el acuerdo de paz. Por lo demás, yo creo que, coincidiendo con Henry, eso es un cheque que todavía no se ha cobrado y que esperamos ojalá el próximo gobierno se comprometa decididamente en pagar esa deuda que no es con nosotros, con los firmantes del acuerdo. La reforma rural integral es una deuda con Colombia, la reforma política es una deuda con Colombia, el cierre del conflicto armado por la vía de garantizar el desarme de todos los actores que hoy en día preservan las armas es una deuda con el pueblo colombiano. La finalización de las causas que llevan a los campesinos a tener que recurrir a los cultivos de uso ilícito es una deuda con los colombianos, y por supuesto el cierre del conflicto por la vía de encontrar el camino para la paz y la reconciliación, y desde luego el perdón. Y aquí comienzo a responder un poco la reflexión de Jonales, no tanto por responderle, sino por poder expresar en un escenario académico como este, cosas que a veces dichas en los medios no se pueden expresar por las connotaciones que tienen, pero que en un escenario aquí de reflexión académica es posible. Mire, yo personalmente me opuse, así lo expresé, lo puedo decir con toda la tranquilidad porque no estoy faltando a la verdad, al padre de Ruz y a los otros integrantes de la Comisión de la Verdad con los que he tenido interlocución, a ese evento en ese formato que se hizo con Ingrid Betancourt. Y lo hice porque un mes antes estuve con las víctimas que estuvieron en ese evento, exceptuándola a ella, en una reunión cerrada de más de 7 horas en la Comisión de la Verdad. Y debo decirle que no nos dimos un abrazo con las víctimas porque razones de la pandemia, pero en ese escenario cerrado,
por fuera de cámaras, donde nos podemos encontrar y mirarnos de cerca y hablar viéndonos los ojos, se genera un ambiente como el que menciona Jonales, que desde luego es el propicio para encontrar la reconciliación y el perdón. Y digo que me opuse a ese evento porque se nos impuso una teatralidad. El formato era tan rígido que en el caso mío a mí me correspondía responder al gesto de una revista que me entregaba un concejal que había sido secuestrado por nosotros, entregándole el acuerdo final de paz, el texto del acuerdo. Y pues obviamente cuando eso se hace así tan libreteado, tiene uno que moverse dentro de ese libreto, y a mí me parecía que eso no correspondía. A eso debo agregar que de manera inapropiada, Angélica Lozano, quien es mi compañera en la comisión primera del Senado, decidió romper ese libreto y me increpó públicamente. Por eso cuando yo respondo no lo hago dirigiéndome al concejal, sino a Angélica Lozano. Pero más allá de eso, pues lo refiero porque se mencionó por parte de John como ejemplo, hemos tenido innumerables eventos con las víctimas, no solamente después de la firma, sino antes. El primer evento que nosotros tuvimos con víctimas fueron las 6 audiencias que se hicieron con las víctimas en La Habana, y un evento, un encuentro que hicimos nosotros con las víctimas de Bojayá. Y bueno, y pudiera nombrar cantidad de eventos en los que hemos logrado ese perdón y esa forma espontánea de hablar. Yo soy un convencido de que nosotros seguramente se nos van a acabar los años que nos quedan y no vamos a terminar de pedir perdón, no vamos a terminar de buscar la forma de aportar en la reconciliación, no porque sea un compromiso derivado del acuerdo, sino por convicción, por compromiso ético y desde luego político. Nosotros cuando le apostamos a la paz, cuando ayudamos con el Estado, representado en su delegación de paz, a crear ese mecanismo del sistema integral, estábamos claros que estábamos creando un tribunal al que íbamos a tener que responder, no solamente a la Comisión de la Verdad, sino a ese tribunal por todos los delitos que se hubiesen cometido en el desarrollo del conflicto, y que significaran, digamos, violaciones de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, y debo decir que hemos estado cumpliendo. Entonces, de manera que esa es como la posición nuestra. Obviamente, en algunos aspectos nos hemos equivocado, no voy a decir que no, porque es humano errar, pero no se puede por un hecho, unas declaraciones, borrar, digamos, lo que de hecho hemos estado expresando con nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra fidelidad a lo pactado a lo largo de estos 5 años luego de la firma. Y finalmente, la pregunta de Camila. Mire, la justicia social, pues obviamente, como todos los conceptos, las categorías de la política, que no es una ciencia exacta, se puede lograr en el marco, digamos, incluso de una sociedad capitalista. Podemos dar algunos ejemplos de lo que sucede, ¿cierto?, en los países nórdicos, en algunos países europeos, que no es el socialismo, por supuesto que no se trata de una formación económico-social posterior o que supere el capitalismo. Nosotros sí creemos que, y no solamente creemos que es posible, sino que es necesario en Colombia, en el marco del sistema que tenemos, profundizar y ampliar la democracia en términos no solamente políticos, sino también sociales y económicos. Esa es una etapa necesaria. Sin esa etapa es impensable que la sociedad colombiana en 100, 200 años, no me atrevería yo a decir en cuántos, pueda pensar en una nueva formación económico-social que se puede llamar socialismo, como le quieran poner, pero tenemos que transitar, porque finalmente el objetivo y si se quiere la utopía de una sociedad superior al capitalismo tiene que ser para distribuir riqueza y no para distribuir pobreza. Debe ser para distribuir riqueza y bienestar, y primero hay que sembrar las bases para eso, y necesariamente tiene que ser en el marco del sistema que tenemos actualmente, porque solamente plantearse eso a partir de la realidad que tenemos hoy en día no solamente es una utopía, sino que materialmente y políticamente y socialmente sería un
un imposible, de manera que yo diría que sí, es posible tener una sociedad con mayor justicia social en el marco del actual sistema, sin que ese sea el objetivo último que pueda tener una propuesta política revolucionaria como lo somos nosotros. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Bueno, al honorable congresista Julián Gallo, muchas gracias. No sé si el doctor Martínez y la doctora Ángela tienen alguna anotación, alguna observación. Bueno, pues sobre la pregunta que se hacía respecto a logros, yo la entendí más en perspectiva de qué logros podrían presentarse tanto a los colombianos como a la comunidad internacional de cara a este estado nefasto de la implementación que, digamos, se viene advirtiendo. Y en ese sentido partiría diciendo que en mi intervención justamente afirmaba que todo lo que tiene que ver con la implementación se ve afectado de manera directa y transversal por la carencia de garantías de seguridad. Siendo así, creo que solo hasta el momento en donde se implemente integralmente el punto 3.4 del acuerdo final, garantizando la vida de los firmantes, la implementación va a poder ocuparse de la implementación como tal, ¿no? Del grueso de la implementación, pero siempre y cuando, digamos, existan garantías a la vida de los firmantes. Y por otro lado, como logro, y digamos como avance sustancial que podría eventualmente presentarse, que sería significativo y necesario, pues eso, justamente dejar de lado lo retórico, ¿no? El discurso, la intención pública de decir de la boca para afuera, estamos cumpliendo, cuando de fondo no se hace lo mínimo por cumplir con el acuerdo, ¿cierto? Y sí muy en lógica de esta bandera de hacer trizas el acuerdo, pues allí se está caminando, ¿no? Entonces creo que hoy el gobierno, si tuviera la voluntad de cumplimiento, podría perfectamente intentar poner en marcha un plan de choque para este último periodo, por lo menos este gobierno de turno, un plan de choque de cumplimiento para este último periodo, que permita dar cuenta de esa retórica, ¿no? De ese discurso, pero por supuesto eso debe ir de la mano con garantías, con funcionamiento de las instancias derivadas del acuerdo de paz. Y bueno, nada, en general creo que estos dos puntos podrían cambiar el escenario de cómo se está viendo la implementación hoy día y cómo la percibe también la comunidad internacional. La doctora Ángela, muchas gracias. El doctor Diego Martínez tiene algo ya para anotar. Estamos terminando, doctor. No, Ramiro, no, me parece que a propósito de la pregunta del logro, yo creo que está por dimensionarse, si se quiere, una especie de transformación cultural de la sociedad colombiana. No solo en lógica de pensar que los conflictos se resuelven a través de acuerdos, me parece que eso es una idea que poco a poco ha ido ganando en la sociedad colombiana y me parece que es el principal logro, es decir, que los conflictos bélicos pueden ser solucionados no a través de la misma violencia, sino a través de los acuerdos, en este caso acuerdos de paz. Y en segunda medida, esa transformación cultural creo que ha hecho que esta sociedad en esta fase actual sea una sociedad mucho más deliberante, ¿no? Que creo pretende ser artífice en la calle, en la movilización de sus propios cambios, y eso me parece muy, muy importante. Dos, yo sí quiero referirme un poco a esta idea del perdón y totalmente de acuerdo con la idea de que han sido las víctimas las que hicieron posible este acuerdo. Las víctimas son las que hacen posible también la existencia de este acuerdo de paz y gran parte de todas las acciones que realizamos en función del esclarecimiento, pues creo que deben valorarse objetivamente en términos de, si se quiere, luego ya como desde una perspectiva más jurídica, pues mire, la FARC ha sido el único actor que hoy está otorgando verdad en el país. Es una cosa inédita, o sea, que una insurgencia esté otorgando verdad
y yo sí creo que se requiere conocer las otras dimensiones de lo que ocurrió. Me parece que este es un tema, o sea, para ajustar las dimensiones de la reconciliación se requiere, si se quiere, la idea de la verdad total, ¿no? Necesitamos la idea de la verdad total, la idea de los otros actores contando. Yo creo que ha sido muy marcado el silencio de los partidos políticos. Y de acuerdo, este ha sido un proceso, no ha sido fácil. El perdón creo que es un proceso que más que sea un factor individual, es un reto para el conjunto de la sociedad colombiana, ¿no? Una sociedad victimizada en su conjunto, ¿no? Y creo que eso que mencionas, pues va a ser uno de los grandes retos, ¿no? La reconciliación y trabajar porque los cimientos de la reconciliación se den desde una perspectiva restaurativa, y por eso la idea de una justicia restaurativa que tiene como centro efectivamente las víctimas, los comparecientes que decidieron firmar un acuerdo de paz. Yo creo que este es el principal logro, la dejación de las armas más grande en la historia de conflictos armados internos que ha ocurrido en el mundo. Así lo verificó Naciones Unidas, sino también me parece que este proceso va a ser un proceso necesario de reconciliación, y hay que mirarlo como eso, como un proceso. Muchas gracias. Bueno, especiales agradecimientos al doctor Julián Gallo, a nuestro querido amigo, defensor de derechos humanos, Henry Acosta Patiño, por su incansable lucha por lograr la paz, a la doctora Ángela Caro, defensora de derechos humanos, miembro del Partido Comunes, al doctor Diego Martínez, desde la Asociación de Profesores Universitarios ASPU, desde la Red Colombiana de Profesores Universitarios. Siempre estaremos en esa lucha. ASPU lleva 50 años en esa lucha por la defensa de la paz, de la defensa de los derechos humanos, y esperamos seguir en contacto, poder dialogando, profundizando estos debates. Este programa se va a retransmitir por la emisora de la Universidad de Antioquia en el sentido de seguir avanzando en la educación, en la pedagogía por los derechos humanos y en la búsqueda de la paz en Colombia. A todos y todas, muchas gracias y feliz tarde. Muy amables. Hasta luego. Muchas gracias a todos por la invitación y por escucharnos. Y a todos los asistentes al evento de todos los lugares del país, muchas gracias. Seguimos en contacto. Feliz tarde. Muchas gracias.